Listo, entonces, después de haber elaborado estas preguntas en las 3 rondas, vamos a tomar asiento, volvemos a nuestros puestos. Yo me voy a ubicar en el sentido contrario para poder ver junto a ustedes las preguntas que están allí, ¿no? El ideal de este ejercicio, aunque ya nos queda poco tiempo, es que podamos ver un poco si hay constantes, ¿no? Entonces, leámoslas así en silencio y miramos si hay una constante, es decir, si se preguntó más sobre un tema que otro, si se preguntó más sobre un sacramento que otro, si el énfasis eran más de preguntas abiertas o de preguntas experienciales, si era una curiosidad histórica. Y después me dicen cuáles de esas preguntas consideran que no se han resuelto en esta clase, ¿sí? Pues que es como lo importante, porque puede ser que eso ya se charló, entonces ya pasó, o puede ser que está pendiente como por dialogar. Entonces leámoslas, las miramos en silencio y me dicen, primero, cuáles son como los puntos comunes, tanto en las preguntas de cada una, y después si pueden decir, uy, Gaby también se centró mucho en esto y se parecía a lo que yo pregunté, por ejemplo. Qué chévere sería encontrar una pregunta que fuera similar, por ejemplo. Podría ser algo como a resaltar, ¿no? Hay preguntas muy fuertes que obedecen a la tradición, al magisterio, y otras que tienen que ver como con lo práctico, ¿no? Listo, ahora entonces sí les pregunto a ustedes y me devuelvo para allá. ¿Hay algún punto en común en las preguntas? Pues hay dos que son, o sea, ambas escribimos una sobre la reconciliación. Creo como que es esa. Hay tres realmente sobre la reconciliación. ¿Tú qué punto común encuentras, Gaby? También encuentro como varias preguntas hacia la parte del orden sacerdotal, ¿no? Como de pronto cuestionamientos acerca de los sacerdotes o de cosas que pasan. Bien. ¿Y qué preguntas de las que están ahí no se han resuelto en la clase? Que estuvieran por conversar o por profundizar, o consideran que las que están ahí escritas ya las hemos charlado un poco. Pues yo creo que todas en algún momento ya las hemos tocado, las hemos charlado. Solo que tal vez no directamente, o sea, se han dado dentro de la temática. Y bueno, también podríamos como responderla. Ya digamos en este momento tendríamos como las herramientas, considero yo, pues, para responderlas. Sin embargo, pues, las hicimos por el ejercicio. Ok, sí, no está bien. Está bien porque es fortalecer el arte de preguntar y también cuando uno escribe una pregunta, lo que está haciendo es consolidar los conceptos que ha ido como interiorizando. Porque tú preguntas de algo que conoces y que quieres interiorizar más, ¿sí? O algo que simplemente escuchaste a alguien o lo medio leíste, pero te quedó como la espinita, ¿no? Como esa interpelación más profunda. Entonces, la idea es que yo considero que todas las que están ahí, pues todas, me parece que son preguntas prácticas, o sea, todas tienen que ver a cómo llevamos a la vida de servicio, a la evangelización, todo el tema de los sacramentos, que siempre va a ser como porque la parte teórica siempre vamos a poder leer más, abordar otros temas y demás, pero en la práctica a veces nos quedamos corticos porque la teoría no alcanza. Ayer nos pasaba una experiencia muy simpática, yo les contaba que los sacerdotes, para poder acceder al ministerio sacerdotal, presentan el examen en audiencias, ¿no? Entonces un compañero le estaba diciendo a uno de los profesores que ya les entregaron el cuestionario, está chévere porque son muchas preguntas y se las dieron para estudiarlas. Pero mi compañero estaba angustiado porque él decía, son más de 100 preguntas, las tienen que estudiar y de ahí les preguntarán, no sé, 30, por ejemplo. Él decía, hay preguntas que yo no las vi en teología nunca, o sea, que no me las enseñaron en teología.
Entonces el profesor que dirige el programa le decía, pero son preguntas que te tuvieron que haber enseñado en la vida formativa de tu comunidad. Por eso te las preguntan, ¿sí? Y puede que no te hayan dicho, entonces él le hizo la comparación y me pareció muy, muy práctica. A ti nunca te dicen, o sea, no te dan un tratado para enseñarte qué va primero encima del cáliz. Tú lo aprendes, es algo práctico, ¿sí? Y sin embargo hace parte del proceso. Entonces lo mismo va a pasar siempre y por eso me encanta que las preguntas tengan un orden como más bien desde lo práctico, porque siempre lo que nos va a hacer un poco dudar y cuestionar a partir de las personas con las que compartamos, pues es lo práctico, ¿no? Tengo un problema técnico con este computador, pero ya lo vamos a solucionar. Qué raro, se trabó el mouse. ¿O quieres pasarme el link? Es que son unas diapositivas que tengo en el WhatsApp. Se las mandé a Sor Juliet. Entonces no nos vamos a orar por eso, pues porque de todos modos, ¿cierto? Tenemos otra. Me llama la atención que también preguntaron cosas de los sacramentos que tienen más frescos, ¿no? Eso está bien. Y lo otro que iba a decir y que no se me olvide es que entre las preguntas se resalta también como, supongo yo, la noción hijo de Dios que fue tan cuestionada desde un principio en nuestras clases, ¿no? ¿Quiénes son, quiénes no son, desde qué momento somos? Entonces el bautismo, ¿qué es lo que nos permite vivir como miembros de la iglesia? Los que son bautizados en otra iglesia son o no son hijos de Dios. La salvación está dada para todos, ¿cierto? Estoy buscando acá las diapositivas que le envié a Sor Julie para compartírtelas a ti. Es que está trabado el mouse y como no traje mouse, sino el que está aquí, no deja. Sí puedes, sí, sería como lo más. Porque el problema que le pasa al compu es que tiene. Está en la bolsita azul. El problema es el mouse. Mira, se trabó. Se trabó hartísimo. Sí, es que, bueno, esa pregunta de si solo los hijos de Dios pueden recibir la absolución de los pecados, me quedo haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo ponía, ¿no? Que al ser hijos de Dios, pues recibimos ese regalo, esa gracia grande de poder ser perdonados, ¿no? De recuperar la amistad con Dios en el sacramento de la reconciliación. Está tocado por detrás, por el león. Ajá. Y se conecta a Bluetooth. Vamos. Ay, mira, se arregló, como loco. Pero dejémoslo ahí por si acaso. Bueno, aquí te lo. Se ve, ¿cierto? Sí. Entonces tú me estabas diciendo, en el ejercicio de la exposición que estás preparando te apareció esa duda. Ajá, exacto. Pero, ¿cuál es la idea que tú tienes? ¿Quiénes son hijos de Dios para ti? De todo lo que hemos charlado, así con libertad. Pues todos, ¿no? Porque de todas formas todos hemos sido amados y hemos sido pensados, ¿no? Pero en mí todavía está esa duda, pues del bautismo, ¿no? Porque unas personas dicen que somos hijos de Dios cuando somos bautizados. Ahí, menos mal me respondiste eso porque yo te iba a hacer una contrapregunta. La pregunta no tiene que ver, o sea, la pregunta que tú formulas allí, hay que hacerle un cambio a mi modo de ver. Mira cómo te la voy a ajustar. ¿En dónde está tu pregunta? No, Ok. ¿Solo los hijos de Dios pueden recibir la absolución de los pecados? Aquí es solo los bautizados. Porque hijos de Dios somos todos. Sino que dentro del proceso que se nos pide en el ejercicio de la vida sacramental es que hay un orden, los sacramentos de iniciación, y entre los sacramentos de iniciación, el primero, que nos hace partícipes de manera como oficial en la vida de la iglesia y nos carnetiza, digámoslo así, visiblemente ante una comunidad eclesial, está la familia, pero otras personas que testifican que yo celebro el sacramento, ¿cierto? Con mi familia, mis padrinos, madrinas, lo que sea. Entonces yo como bautizado, ¿solamente los bautizados pueden recibir la absolución de los pecados? Y la respuesta es sí. Si una persona no bautizada, que también es hija de Dios, pero es no bautizada, pide confesarse,
pues en el fondo lo que le harían es una dirección espiritual. La dirección espiritual la puede recibir todo el mundo, pero no, ¿cierto? La absolución y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque lo que hace este sacramento de curación es planificar el bautismo que ya nos concedió, como lo decimos así de manera coloquial, la limpieza pues del pecado original, pero sabemos que nosotros seguimos con una tensión y una caída siempre hacia lo bueno o lo no tan conveniente en relación a nuestras fallas, nuestras debilidades, pecados y demás. Entonces, aquí la pregunta bien formulada sería, ¿solo los bautizados pueden recibir la absolución de los pecados? Ahí es más válido, porque si tú me dices todos los hijos de Dios, pues es que todos somos hijos de Dios, creyentes y no creyentes. Entonces, ¿qué pasaría en el dado caso de que pues alguien que no está bautizado, pero igualmente sigue siendo hijo de Dios, pues se muera, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese como juicio penal? O sea, ¿qué llegaría a pasar? Un no bautizado muera. Bueno, pues realmente hace mucho tiempo decíamos que esa persona se condenaba, ¿cierto? Pero todo lo que se ha estudiado hasta el día de hoy nos da la capacidad de decir, venga, la misericordia de Dios tiene una hondura que nosotros no alcanzamos a descifrar. O sea, es un misterio inagotable. Con las del otro grupo hablábamos de misterio. Y misterio no en orden a solo a lo indescifrable o a lo oculto por allá, que es todo asustadizo, sino a lo que no se puede abarcar. El mejor adjetivo para misterio, o sea, si uno quiere definir bien misterio en la parte espiritual, tendría que decir es, yo a Dios sí lo puedo, yo sí puedo explicar a Dios, pero no lo puedo abarcar. Porque si digo que no lo puedo explicar, entonces, ¿qué es lo que hace la teología? Dilucidar las experiencias de Dios y tratar de explicarlo con otras ciencias humanas. Pero lo que no podemos hacer es abarcarlo, de pronto otros tratados sí. Cerramos una ley y nace otra. Pero en teología lo que decimos es, este autor se enfocó por este lado, este teólogo hizo un tratado sobre este lado, lo estudió, lo profundizó, pero Dios es inabarcable, es un misterio, por eso misterio, inabarcable, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esas honduras del misterio, ¿qué podemos decir? Hay una parte solamente reservada a Dios y al hombre en su conciencia que tú y yo no podemos juzgar. Es el momento último culmen entre un hombre delante de Dios o una mujer delante de Dios, que ahí ninguno de nosotros puede decir, es como yo lo vi que el día de ayer hizo esto, él ya va para. Por eso, gracias a Dios, ese juicio compete solo al Padre y al Hijo, afortunadamente. Pero nosotros, ¿cómo lo explicamos? Pues si decimos, no se deje comer la tarde. Don Bosco, el fundador de esta comunidad, decía, no retrasemos nuestra conversión porque nos puede faltar el tiempo o la gracia. La gracia es el deseo, yo quiero cambiar, yo me quiero convertir. Y el tiempo, yo no sé si muero hoy, yo no sé si en este instante se me va la vida. Entonces, cuando le explicamos a la gente, porque la gente no tan buena nos puede decir, no, yo puedo hacer y deshacer y mañana mejoro. Entonces los buenos pueden decir, yo toda la vida siendo bueno y este es un bambico, esta persona irresponsable, en mi tierra se expresan de ese modo, esta persona irresponsable se convirtió ayer y ya, pues que se salvó. Qué injusticia, ¿no? Las parábolas del banquete, de los trabajadores de la viña, de esa gente que llega tarde. Ante esas personas así, la mejor posición que podemos ofrecerles es piense en todo lo que usted ha disfrutado estando con Dios. No piense en lo que perdió por estar con Él, sino en lo que ha disfrutado viviendo como hijo, ¿sí? Los privilegios que ha tenido estando a su regazo, como un hijo consentido. Y piensen que el otro, pues, disfrutó más poquito estar en la presencia de Dios. Si lo vemos desde esa óptica, pues nos cambia la mirada. Si lo vemos desde la otra, injusticia. Dios sería un juez injusto porque a mí, que estuve toda la vida, desde los 7 años sirviéndole, mantenía en la iglesia, dice la gente, y nunca esas son peleas de personas de parroquia. En cambio, esta señora sinvergüenza toda la vida por allá vagabundeando y vino ya a los 50 años a decir que Dios era su salvador. Esas preguntas prácticas las tenía la comunidad de la época de Jesús, ¿no? Y son preguntas también para nosotros. Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, la verdad yo respondo
Si yo lo juzgo por las obras, esa persona no está en la presencia de Dios. No está en la presencia de Dios. No estuvo en vida, seguramente en la muerte. Pero eso solo está reservado al Padre y al Hijo. Yo no podría hacer un juicio, porque puede que en el deceso final esa persona se haya convertido. Y ese misterio ahí insondable de la confesión delante del mismo Jesucristo, sin mediación de un hombre sacerdote, no sabemos explicar. Y nadie fue y volvió a contárnoslo. Solo ha habido gente que medio va, ve cosas, pero no es que muera del todo. Sí, o sea, nadie, que ni siquiera Lázaro pudo volver a contarlo. O sea, a mí ese pasaje de Lázaro aquí con toda confianza me hace pensar mucho en las personas que tienen experiencias místicas trascendentales, que tienen la oportunidad de volver, porque siempre me pregunto, el mismo Jesús en el texto no permitió que este hombre volviera. Entonces, esto que pasa con esta gente es un acto de misericordia de Dios, pero también nos tiene que llevar a pensar en vive la vida cada segundo y no esperes en ir y volver para ver qué puedes contar. Lo que pena es que no le entendí cuando usted dice que tampoco le permitió a Jesús volver, como si Lázaro no resucitó. ¿O usted de qué estaba hablando? Es que me perdí ahí. Estoy hablando, es que me equivoqué de personaje. Estoy hablando del rico. Ah, ya. No de Lázaro. Ah, ya. ¿Sí? Sí. O sea, ¿se acuerdan del pasaje de Lázaro y el rico Epulón? Sí. El rico le pidía a Jesús volver para contarle a sus familiares el dolor que se sufre por no haber vivido bien en la vida mortal. Y Jesús le responde que no, ya en la vida tuvo la oportunidad. Eso a mí me parece muy fuerte, no para hablar de condenación eterna, sino para decir que, a ver, esto es fuerte, porque no es que no sean válidas, reales, pero sí tengo que decir que todas las experiencias trascendentales en las que yo veo infierno, purgatorio, paraíso, toda esta gente, son cosas que están en el subconsciente también. Son lecturas de la imagen de Dios que han tenido esas personas. A mí me gustaría ver, por lo menos en unos 10 años a futuro, si una persona tiene un trance así hacia la muerte, cuál sería la experiencia mística que tendría y si tendría los mismos componentes conceptuales y experienciales, o si cambiaría un poquito la imagen de Dios. Tienen que ver con el constructo de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es súper fuerte, raro, inexplicable, sí. Que no puedo decir que sea irreal, no, porque es la experiencia de cada persona. Pero sí es curioso que en el Evangelio, concretamente, el mismo Dios no permita que una persona se devuelva, porque la muerte fue total, no parcial, que es lo que sabemos con estas personas que están en estado de coma, en estado vegetal y todo ello, ¿no? Ustedes saben más de medicina que yo, pero por decirles que eso me parece curioso ante todas las posibilidades que hoy tenemos, miles de historias en YouTube, en textos, libros, testimonios de personas que tienen la oportunidad de casi que se van y no se fueron. Nunca se fueron, o sea, esas personas no pueden decir, yo viví la muerte, no. Estuve en ese trance y volví. ¿Sí? Volví, una experiencia trascendental inexplicable, porque eso lo creemos pues por fe, pero no porque podamos decir, ven, eso está expresado. Pareciera que en el texto Jesús se opusiera a que nos devolvamos. O sea, si ya viviste tu vida, ya, ese fue tu tiempo. Atesóralo, disfrútalo, aprovéchalo y viene pues una vida distinta, en otro estado. Habla también de otra dimensión. Entonces, por decir como que eso, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué podemos decir? Condenación, salvación. ¿Cómo has vivido? Ayuda mucho, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido? Conforme a cómo has vivido aquí, pues vivirás en plenitud en la vida eterna. ¿Sí? Y esa vida eterna es eterna tanto para aproximar a nosotros la plenitud del amor, como ahorita les decía las del otro grupo, como la ausencia del amor. Imagínense, y les decía, imagínense el infierno para un niño que entiende perfectamente el abandono de un papá que nunca lo reconoció ni lo amó, lo dejó botado con su mamita y la mamá es ama de casa y salió adelante porque es una guerrera. Para él esa expresión es la mejor expresión del infierno. El abandono y el no sentirse amado es un infierno. ¿Qué es entonces el infierno? Es la ausencia total del amor. El purgatorio es la purificación del amor.
y el cielo la plenitud del amor. Si aquí hemos sentido que medio nos amó alguien y tú has amado, y eso que uno ama con mediocridad, con celos, con emociones a veces exuberantes, exageradas, etcétera, con desequilibrio, y uno dice tan chévere que lo quieran a uno y querer y acordarse y ser detallista, tan bonito eso. Imagínense si amar es así en esta tierra, ¿cómo será amar en la plenitud del amor? Pero qué duro pensar en que yo como viví una vida, no sé, mal llevada, ¿cierto? Deliberada, bueno, voy a vivir en la ausencia total del amor. Como duele no ser amado. Todo el mundo te entiende esa categoría. Todo el mundo la entiende porque todos sabemos qué es que no nos amen y que no nos correspondan. Y no me refiero al amor de pareja solamente. Me refiero a que haya indiferencia o que a veces no nos correspondan como nosotros esperamos, pase en la amistad, o que un hermano sea desagradecido, o que la mamá tenga mayor sensibilidad hacia un hermano que otro. Pasa en todas las películas y en la vida real. Pasa. Hay papás que son más cercanos a uno que otro y uno dice, pero ¿por qué conmigo no es así? Sí. O sea, son muchas cosas que están tejidas en la trama del amor. Entonces podemos explicarlo de esa manera como para poder dilatar el reino de Dios, es decir, como alargar ese proyecto de amor de Dios y no encasillarlo en algo que me parece súper fuerte, y es como si Dios dijera, como los superhéroes, mandemos un rayo que Jesús no dejó, invoquemos para que esta ciudad se queme y caiga fuego sobre ella. No, ese no es el proceder de Dios. Entonces ustedes me van a decir, en el Antiguo Testamento sí son, porque en el Antiguo Testamento sí vemos catástrofes naturales que eran el modo como Dios pues reprendía a la humanidad, si podemos utilizar bien esa palabra, corregir, reprender, castigar, etc. Entonces eso como por responder a esa pregunta, y creería que esta es un tema que responde a la tradición, porque el orden sacerdotal solo está reservado al género masculino. Ustedes saben que es un poco el tema de la jerarquía eclesial, de los ministerios. Los ministerios no solamente son en orden sagrado. Nosotras vivimos nuestro ministerio como mujeres consagradas. Y bueno, hacer un ajuste en tanto al orden sacerdotal para mujeres, por ejemplo, tendría que hacerse una reforma de la tradición de la iglesia. ¿Sí? Sí, si quiere, vale, no se preocupe. Entonces, en esa concretamente el sínodo se está ocupando, ¿sí? Ocupándose de pensarse la reflexión. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura al respecto? Pues nos muestra que Dios elige en Jesucristo y llama a un grupo de varones, pero sabemos que junto a ellos, aunque no se mencione que llamó mujeres particularmente, podríamos decir que llamó a María cuando le dice María, Rabuni, maestro, que no encontramos así específicamente que la llame. Después encontramos a Marta que le dice Marta, Marta. Si leemos como pronunciar el nombre de parte de Jesús a una persona es llamar, entonces habría llamadas de mujeres, ¿sí? Pero así volverlas apóstoles, apóstolas, pues creemos en María Magdalena, que es la apóstola, ¿sí? La Virgen, la primera discípula. Bueno, son muchas cosas, pero que se están estudiando. En la palabra de Dios no nos dice que nosotras no podamos serlo. Eso es claro. O sea, la Sagrada Escritura no dice que la mujer no pueda ser sacerdotisa. La Sagrada Escritura no lo fundamenta. Eso obedece a la tradición. Por eso les digo, la reforma de fondo no tiene que ver con la Biblia, sino con la tradición de la Iglesia. O sea, lo que se fue consolidando después de las primeras generaciones cristianas y se fue organizando para que hubiera un líder siempre, sucesor de Pedro, pero que fuera siempre varón, pues eso se fue organizando de tal modo que tenemos tratados, documentos que obedecen a ellos. Es un poco, no digamos derrumbar, pero sí releer tantísimos años de historia de la Iglesia Católica. Hay otras como la ortodoxa que ya tienen diáconos, diaconisas, solo que el término más preciso es diácono, ¿no? Pero eso es un tratado bien amplio. Le recomiendo en este aspecto a leer a la doctora Corpas Posada. Ella tiene un texto que se llama Ordenación de Mujeres, ¿por qué no? Ministerio sacerdotal para mujeres, ordenación de mujeres, hace la pregunta y coge todos los documentos hasta el año pasado. Ese texto es del año pasado. O sea, bueno, en su punto de vista como personal, ¿cree que en poco tiempo, sí, dentro de un tiempo,
en la iglesia llega a permitir sacerdotisas o diáconas. Yo diría que es más fácil, a ver, dentro de poco tiempo, empecemos a responder la pregunta por partes. Creo que no es dentro de tan poco tiempo. La reflexión va avanzando y ya se ha dado un rol más protagónico a la mujer en los ministerios. Ministerios son también todos los papeles que el Papa ha permitido que la mujer lidere en el Vaticano, ¿cierto? El hecho de que estas conferencias que dieron como el sínodo, las meditaciones, hayan sido dirigidas varias por religiosas, por mujeres teólogas no religiosas, ¿cierto? Eso ya es un paso. La escritura, el que a los diferentes lugares donde se ve teología, las universidades, pues también los dirijan las mujeres, ese es otro gran paso. Pero en la parte de que dejemos de ser solo las que limpiamos, barremos, organizamos, como esa parte un poco más doméstica, vamos dando pasos y también es un paso cultural muy complicado. Ha sido más fácil para las iglesias de Oriente que para nosotros occidentales, que es muy curioso. Hay zonas donde hay mayor apertura, pero también este es un tema muy fuerte que tiene que ver con género. Entonces, el tema de la emancipación de la mujer, de un discipulado de iguales, ¿sí? Hay mujeres, muchas religiosas, que dicen, yo no necesito ser sacerdotisa para planificar mi vida porque yo vivo una vida plena ministerialmente como religiosa. Pero sí me parece que debería haber un mayor reconocimiento y una posibilidad de que otras mujeres accedan. No yo, hay unas que dicen así, no yo, pero sí que otras. ¿Qué implica eso? Que sigan haciendo la revisión que ya está haciendo el Papa de, primero la base es el diaconado femenino. Y sobre eso, buenas noticias, en Romanos se nos indica que Febe fue diácona, el término más antiguo y genuino, utilizado para varones y mujeres, es diácona. Para Febe, que es de Cencreas, ¿sí? Está en Romanos. Podemos confrontarla como con otras citas. De todas las otras mujeres se utiliza el término diaconisa, pero de Febe se dice diácona. Cuando uno estudia algo para fundamentarlo en la Sagrada Escritura, siempre va a las fuentes originales. Allá hay un griego perfecto. Diácona es semejante a diácono masculino y no se refiere, porque es que diácono es servicio, diaconía es servicio, pero cualquier servicio. Tú y yo estamos sirviendo. Somos diaconisas. Por eso es que no está bien decir la mujer diaconisa, no, diácona. O sea, es como la palabra exacta. Entonces, ahí ya hay una base bíblica que ya escarbaron estas personas expertas, exégetas, los que saben del tema, y dicen, pues Jesús mismo, en la iglesia primitiva, había diáconas, y está Febe, lo que significa, y no se dedicaba a lo que se dedicaban las otras diaconisas, sino que se dedicaba en paralelo a lo que se dedicaban los varones, es el arte de enseñar. Entonces, la pelea allí está en tanto el arte de enseñar. Luego encontramos una pintura, un poco como para hacer un recorrido rápidamente histórico, encontramos una pintura de una mujer, Tecla. Tecla enseñaba, pero ella pues es ya despuesito, ¿no? Estamos hablando después de Pablo, ¿verdad? Santa Tecla se llama. La pueden escuchar, pero no sabía. Y Santa Tecla está pintada en un, no es una pintura como tal, sino que es como un pictograma, ¿sí? Que es como trabajado en piedra, ¿no? Entonces está pintada con Pedro, pero hay un dato curioso. A Tecla, la pintura está conservada, pero a Tecla le cortan los dedos en la pintura. El dedo significa indicar el camino, es enseñar, y es el dedo índice. Entonces allí hay una lectura de por qué no lo permitimos y no lo... Es decir, por qué aparece Febe y después de Febe no mencionan a ninguna. Porque estaba el temor de la mujer no podía enseñar, la mujer se tenía que centrar, y es una labor loable, pero un poco excluyente, ¿sí? Centrar en solo las labores de la casa. ¿Está mal? No está mal. Solamente que sí, de alguna manera no permite que la mujer también hubiera podido elegir. Yo escribí algo hace poco diciendo, no es que sea peyorativo ser mamá, ni quedarse en la casa. El hecho es que muchas no querían, ustedes pudieron elegir, y están aquí y son mamás de otra manera. Esas mujeres no podían elegir ser vírgenes o
o no casarse, es que se tenían que casar. Si tu papá te dijo, Angélica, ya el esposo es el vecino, Le toca. al otro día es el contrato. Ese no poder elegir está unido a no poder enseñar. Y ese no poder enseñar, pues de alguna manera limitaba el servicio, porque el servicio era muy, muy, muy bello, como el de Marta, era estar, cojo los textos como para ayudarme a hacerme explicar, pero excluía a la mujer de sentarse al regazo de un maestro que le explicara, porque eso era potestad del varón. Entonces pienso que eso no es tan fácil de cambiar, porque son siglos y siglos. Hay gente que ya dice, pero tampoco se puede hacer algo así como acelerado, entonces ya mañana hay mujeres de algunas culturas que se ordenaron, hay por ahí algunas sacerdotisas desligadas de la iglesia, o sea, hay una revolución tenaz, porque dicen, no me representan, no me dan una respuesta a mi solicitud, llevo años y se hicieron a ordenar por allá con un obispo, eso es cisma, porque como la iglesia no lo ha autorizado. Entonces están ahí como decir en un paquete esas monjitas o mujeres metidas allí, esperando que lo aprueben para volver al redil. Es complejo. O sea, a mí me parece que pero es como de mucha reflexión, pero también de mucha oración. Estoy segura que a futuro, cuando eso pase, si llega a pasar, muchas hermanas suyas serán padre, que no se llamará padre sino madre. Hay cosas estructurales complejas, por ejemplo, tienen que cambiar las vestimentas porque la vestimenta es de varón. La vestimenta es una vestimenta imperial de Roma. Los trajes de los sacerdotes son los trajes que tenían los príncipes y reyes romanos, ¿no? De hecho, no se dice rey, tiene otro nombre, pero son investiduras principescas, las papales, sí, de ahí viene como toda la cultura, pero no es para mujeres, esos son de hombres, las casullas no son de mujer. Lo que está haciendo el Papa ahorita es mirar, empezando por partes, porque estudiando como con seriedad, llevamos muchos años, yo diría que todo el pontificado de Francisco con una reflexión muy seria y muy madura, revisando por qué las mujeres no pueden ser diáconas permanentes. O sea, un hombre puede ser diácono permanente si es casado, ¿cierto? Servir, predicar la palabra, ayudar en esos lugares lejanos, porque la mujer no, si también hay tanta necesidad y tantas mujeres que mantienen la iglesia, ¿no han visto? Y además que el don de la mujer como que es el don de la palabra, ¿no? A mí. Bueno. Que yo quería decir que yo le había preguntado, no porque digamos a mí de verdad, yo sinceramente, si a mí me dijeran o tienen la opción, ¿no? Yo diría, no, yo soy feliz, ya, sí, hija de María Auxiliadora y me siento plena y a mí también me encanta pues todo lo femenino, ¿no? De cuidar, acompañar con la ternura, es como mi línea, o sea, realmente no, pero pues la hice como, porque sé que ahorita eso es como el boom que se está dando como en toda la parte de teología y hay líneas opuestas muy fuertes, entonces era como eso, pero pues creo que has hecho un excelente recuerdo, entonces gracias. Sí, es como lo que más. Entonces, bueno, con todo y ello, nos quedan 4 minutos para que vayamos a almorzar, no van a sonar la campana. Entonces, bueno, aquí vamos a recordar un poco algunas cosas del sacramento. El sacerdote es el ministro en el caso del sacramento de la reconciliación y actúa in persona Christi. Esa palabra la van a encontrar mucho en los textos, in persona Cristo, es decir, en nombre de Cristo. Entonces vemos las típicas imágenes de Jesús detrás del sacerdote en un confesionario, como la imagen de... Esa imagen sirve mucho para trabajar la confesión con los niños, ¿sí? ¿Qué ves en la imagen? No decirles, ay, es que Jesús es persona Cristo, no. Escribe qué ves en la imagen, o rotan las imágenes en un circulito de niños, imagencitas así, y que ellos digan, póngale nombre a la imagen, ese es un juego, vamos a jugar, póngale nombre a la imagen. Y me salió un padre confesando a un niño y detrás del padre está Jesús. Ellos van a decir cosas que nosotras no nos imaginamos, y eso es bonito, ¿sí? Entonces, para explicarles que con esa imagen que actúa en persona de Cristo, ¿no? Distinto a nosotros, porque nosotras nunca decimos actuamos en persona de Cristo, sino en estado de gracia. Miren que también el lenguaje cambia, pero ahí no hay que pelear con nadie, o sea, eso es años y años de cultura. Yo les decía ahorita también a las otras, o sea, si vamos a pelear por la cultura patriarcal, tenemos que pelear con todo el desarrollo social, antropológico, porque eso es de culturas
Desde la ancestrales de humanidad, toda la desde que humanidad. empezó, yo creo que no. Sí, o sea, eso es de todas las sociedades, que hay unas que han enfatizado más, que hay otros grupos en los que hay un matriarcado y demás, pero es muy fuerte. Solo y también porque, digamos, no están, o sea, yo no sé, yo digo, hasta el mismo Jesús en la cultura que él estaba, pues también porque escogió 2 apóstoles varones, no mujeres, hubiera podido, pues, no sé, 6 y 6 o 5 y 7, no sé, pero escogió 12 masculinos, entonces, pues, ¿qué hace realmente? Pues sí, no sé, y que habían discípulas y todo, pero no era como el núcleo de los 12 apóstoles con la última cena, pues lo que uno lee en los evangelios. Claro, sí, digamos que ahí también. Y todo lo que nos cuentan los pasajes de que muchas mujeres le hicieron caer en cuenta a él, la mujer de la Fenicia, la Sirofenicia, la otra, la samaritana, la del pozo de Sicar. O sea, todas las mujeres que le ayudaron a Jesús a ir dando pasos. Por eso les digo, a mí me parece que la pedagogía de Francisco ha sido muy buena, así lo busquen, lo publiquen, lo que sea, y tenemos que apoyarlo mucho, porque él ha hecho como Jesús de ir reconociendo, poco a poco, pero eso le ha costado. Yo me imagino que dirían a Jesús ese sentado ahí en ese pozo con este solazo, para que cotizando con la samaritana, enamorándola así. Y para cerrar, entonces el penitente también es ministro visible, ¿no? O sea, allí ambos. Sin un penitente, pues no hay ninguna confesión. El sacerdote se tiene que confesar a su vez con otro ministro, ¿cierto? No con un diácono. El diácono no tiene la facultad de confesión, hasta el orden sacerdotal. Con un obispo, con el mismo papa. ¿Cómo? No se puede confesar tampoco a sí mismo. No. Y Cristo se hace presente, es ministro invisible. Él es el único ministro invisible. Él es el que absuelve, perdona, reconcilia y reincorpora. O sea, la reconciliación, porque es importante hacerla visible, porque lo que yo hago es reincorporarme a la comunidad eclesial, que yo falté. Entonces, como que es resarcir la falla y volver a la familia, pedir perdón públicamente, ¿no? Ya lo habíamos hablado dentro de 8 días y con esta frase nos vamos. Solo el perdón sacramental, que es otorgado por Cristo, o sea, a través de ese sacramento de la reconciliación, transforma radicalmente al pecador. O sea, usted puede hacer actos, pero es mejor confesarse, ¿no? Pues es un perdón otorgado, involucrado en la penitencia, conversión, que también es un don de Dios y es un perdón trascendente para la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ahí vamos avanzando poco a poco. En la próxima terminamos. Ustedes me muestran una partecita de los videos y vamos pues concluyendo y cerrando. ¿Listo? Les agradezco y perdonen que tuvimos tantas fallas para poder grabar, pero es que este es un tema complejo. Volviendo a la persona de Cristi, encontré una imagen muy linda y es pues el sacerdote en el medio